A esta hora de la mañana saludamos con Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura. Don Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Estimado Byron, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Creo que es importante reconocer que las cifras de empleo en el Ecuador se han ido deteriorando de forma paulatina y sistemática desde el año 2015, en que cumplimos con más del 49% de empleo pleno y actualmente están bordeando el 30%. Entonces, hay que hacer algo, es indiscutible. El consenso por el empleo es una iniciativa privada que no solamente recoge todas las propuestas del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobadas del 2019, sino abre una puerta para tener nuevas propuestas adicionales para buscar consensos. Bueno, más allá de los consensos, se necesitan acciones inmediatas. Y le pongo un ejemplo, las modalidades de contrato que se dictaminó por acuerdo ministerial en el gobierno pasado, en la última etapa del ministro Ich, permitió a algunos sectores de la economía hacer contrataciones muy específicas de acuerdo al giro del negocio. Pero el ministro Patricio Donoso, en cambio, ha dicho que no se va a topar el Código del Trabajo. ¿Qué le parece a usted esto? La realidad es que el Código Laboral del Ecuador data del año 38 y las reformas que ha tenido en los últimos años tienen una visión de las mismas que se tuvieron en el año 38 del siglo pasado. Necesitamos una ley moderna, necesitamos una visión moderna para el Código del Trabajo y creo que en eso, lo que el ministro está planteando, una ley paralela, una ley diferente al Código, es lo adecuado. Entremos en una ley paralela donde veamos modalidades contractuales mucho más acordes al siglo XXI y mucho más acordes a los nuevos tiempos post-COVID, que todavía no hablamos del post-COVID, pero ya en ese camino. Veamos modalidades contractuales que cuiden, obviamente, el código actual cuidaría los derechos de quienes los tienen, que es el 30% de la población económicamente activa, y un nuevo código del trabajo permitiría abrir las puertas para ese 70% que está buscando empleo, que son muchas veces jóvenes que están buscando nuevas formas para implementar su trabajo y donde podamos cumplir varios otros aspectos. Lo que plantea la asambleísta Pazmiño en la reunión fue muy claro: tener una visión diferente de un nuevo mundo laboral que es real. Lo que plantea la asambleísta Holguín: empleo, trabajo y dignidad. Pero veamos esos conceptos en base a una norma donde haya equidad de derechos entre trabajadores y empleadores y nos ajustemos a los nuevos tiempos, al nuevo momento y busquemos soluciones integrales para el país. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir los mismos resultados que no nos han llevado a nada positivo hasta el momento. Toda reforma o ley para incentivar el empleo o el trabajo depende también de la Asamblea. Y allí parece que podría haber dificultades, digo esto, porque el gobierno no tiene una mayoría sólida que pueda generar precisamente ese acuerdo nacional. ¿Cómo ve usted esta posibilidad política de que se puedan aprobar estas reformas, aunque todavía es muy temprano, pues no se tiene el texto por el cual se va a presentar la reforma? Del marco de lo que estamos hablando, empleo, estamos hablando de la importancia. A ver, cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando del sector económico. Tiene que haber una reforma laboral que vaya como una ley económico urgente, porque es urgente el tema, está vinculado directamente a la estructura económica y ahí vendrá la responsabilidad de los asambleístas de, primero, si quieren presentarse como una nueva asamblea, una asamblea pensando en país, una asamblea pensando en futuro, pues creo que este es un tema neural, bancada o de otra. Creo que este es un tema país, afecta a las grandes mayorías. Y como menciono, el tema
los consensos llegados ya y acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios son un gran camino, porque ya hay un trabajo avanzado en esta institución que es el Consejo, trabajadores, empleadores y gobierno, más allá de qué gobierno. Don Rodrigo, el tema también de la modalidad de acuerdo al sector específico es también un tema que tiene sus vacíos, y usted que está en la actividad agrícola lo sabe. No es lo mismo el jornal que realiza un campesino, un trabajador agrícola o un pescador en alta mar, que alguien que hace oficina o hace teletrabajo. Por lo tanto, esto debe tener como un abanico de posibilidades o modalidades contractuales. ¿Ve usted esa estructura técnica como para hacer estas reformas en el gobierno? La estructura técnica y jurídica está presente. El acuerdo ministerial 220 es un acuerdo que precisamente abre el abanico completamente, no para un sector u otro, sino de forma transversal, sea este el sector agrícola, sea este el sector turístico, sea este el sector productivo, manufacturero o industrial. Esto es un tema transversal y no necesitamos sectorización, necesitamos transversalidad en las soluciones. Y precisamente esa transversalidad de las soluciones tiene que ver también por todos los sectores. Hay en el Ecuador gran capacidad del emprendimiento, no emprendimiento, pero lamentablemente el emprendimiento tiene un gran riesgo porque va también a depender del capital de trabajo, es decir, un número de factores, que es por donde flaquea también el Ecuador. La gran industria sí ha tenido la capacidad de soportar la crisis y de mantener el empleo, pese a que también ha habido disminución en algunos casos, baja de salarios por reducción de la jornada laboral, pero poco a poco se siente que va en algo mejorando estos índices del empleo. ¿Qué le dicen sus colegas empresarios en torno a esto? Yo creo que hay que comenzar a hablar de la realidad ecuatoriana, en donde más del 85% de emprendedores, de empresarios, son MIPYMES. Entonces, dejémonos un poco del tamaño, pensemos en transversalidad, porque si el pequeño emprendedor le va bien y crece, debe seguir creciendo. Y qué bueno que crezca y que genere más empleo, más utilidades y que mejor aún trascienda en el tiempo, no solo de una generación, sino vaya a otras generaciones. El Ecuador tiene regulaciones que más bien bloquean el crecimiento. Si es que pasas del $1.000.000 de facturación, te complico las cosas. Si es que haces esto y creces, te pongo normas adicionales. No limitemos el crecimiento, no categoricemos, comencemos a crecer de manera lo más transversal posible. Para emprendedores se creó un acuerdo ministerial, para turístico se creó un acuerdo ministerial y el 220 de productividad, precisamente porque eran ya grupos gigantes que teníamos que atacar directamente. Vamos pensando en la transversalidad, porque el problema laboral nos está afectando al Ecuador y no por efecto de pandemia. Es un problema que viene repetitivamente enunciándose año tras año en los índices de competitividad mundial, y son más de 5 años que se viene debatiendo esto. No es un momento de decir si es que ahorita o no ahorita. Este es el momento de tener una ley paralela, nueva, que permita generar empleo, destrabar los problemas históricos y abrir la puerta para quienes quieran pasarse del código actual al nuevo código, ahí sí, con autorización del Ministerio de Trabajo, en función de un acuerdo escrito entre las partes, lo puedan hacer, ya que el código actual genera contracciones y problemas que no queremos aceptarlos, pero que sí existen.
Dentro de las propuestas de campaña, aunque no se ha vuelto a escuchar nada oficialmente, está este incremento del salario mínimo vital a $500, que más allá de haber sido un ofrecimiento, como digo, tendría que tener un sustento técnico. Usted, que pertenece al sector empresarial, que ha estado permanentemente en este Consejo de Salarios, ¿lo cree técnicamente viable? Yo creo que si hacemos referencia a una resolución del Consejo Nacional, que no es solo salarios, es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y ese cambio es importantísimo, ahí se trató, y ojo en el año 2016, con el ministro Berresueta, precisamente la última resolución tiene que ver, pensemos en un salario vinculado a producción y productividad, y no necesariamente al tiempo, en donde podamos generar también, ya justamente se hablaba del problema laboral. Entonces, si nosotros pensamos en salarios en función a producción y productividad, sí es factible los $500. Si queremos seguir haciendo lo mismo, de subir salarios de forma antitécnica, que eso estoy seguro que el presidente Lasso nunca lo consideró, pues seguiremos obteniendo los mismos resultados y el empleo pleno seguirá a la baja. Hay que hacer las cosas diferentes. Y si algo nos ha demostrado la pandemia, es que los sectores que mayor capacidad de adaptación tuvieron son los que mejor subsanaron los problemas en la pandemia. Los sectores, mientras más rígidos se han mantenido, más complicaciones han tenido. Y esa rigidez muchas veces no sale del sector, sino sale de las normas gubernamentales que han generado más conflictos que soluciones. Don Rodrigo, Ecuador es uno de los países que tiene uno de los salarios mínimos más altos de América del Sur, sobre todo. Si podríamos hablar de esta posibilidad de subir a 500, el impacto en la estructura de costos de la empresa podría hacer que seamos un país aún más caro de lo que ya somos, porque vamos, si se incrementa a $500, por ejemplo, también se tiene que ver que el impacto final de costos, y usted lo sabe, está en el 13º, el 14º, etcétera, etcétera. Y esto hace pues que efectivamente no sea 500, sino que sea prorrateado un valor adicional. Seguimos con una estructura muy alta de costos que nos hace un país caro. Si que hablamos de 500, tendríamos que incrementar un 40% adicional, que es lo que le cuesta a la empresa. Si nosotros hablamos de que también tenemos uno de los índices de productividad laboral más bajos de la región, la combinación de la fórmula salario-productividad es absolutamente nefasta y deriva en un 30% de empleo pleno. Por eso digo, nuevas modalidades contractuales, salarios en función de productividad, y ahí sí podemos hablar de otros conceptos, porque el tema no es solamente salario. Tenemos que hablar de productividad laboral y no tengamos miedo. El buen trabajador es el que la empresa quiere que esté ahí. El buen trabajador se gana su estabilidad por sí solo. Si bien podemos hablar de que hay empresarios que están cometiendo errores muchas veces, son la más mínima minoría. Busquemos que el ministerio ejecute los controles adecuados. Por el otro lado, vamos buscando soluciones para las grandes mayorías, fomentemos más empleo, atraigamos inversión de fuera, pensemos que el crecimiento hacia afuera no está mal, por el contrario, es como han crecido todos los países históricamente en el globo terráqueo, en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. No hablemos de Oceanía, es un país que eliminó subsidios, del caso de Nueva Zelanda en el año 84, y se ha convertido en un gran exportador mundial. Entonces, y de ese producto agrícola, pero revisemos índices de productividad laboral, y eso es donde hay que caminar. No hay que tenerle miedo al cambio, por el contrario, no hay nada más pernicioso que quedarse estancados en el mismo sitio en el tiempo. Don Rodrigo, con esto finalizo. Reactivación más vacunación. Es el concepto que lo manejan no solamente en el Ecuador, sino en el mundo.
esta iniciativa de que solamente las empresas o las industrias que tienen más de 1.000 trabajadores pueden vacunar en sus instalaciones, ¿cree que es una medida rápida que el gobierno está tomando para, conjuntamente con el sector empresarial privado, fomentar una reactivación mucho más veloz del sector? ¿Cree usted que también podría haberse incluido a las pequeñas y medianas empresas que tienen menos de 100 trabajadores, por ejemplo? A ver, la gran mayoría son empresas que tienen hasta 50 trabajadores. Lo importante es aglutinar la mayor masa humana en el menor tiempo posible. Por eso se habló de 1.000, pero no necesariamente son 1.000 empleados. Se puede sumar a otros factores. Justamente estamos como Cámara de Agricultura coordinando con algunas empresas que nos han planteado trabajadores y familias para conseguir el número requerido. Sin vacunación no hay reactivación. La vacunación es parte del escenario que nos da la confianza de salud para regresar a un puesto de trabajo, para regresar a incrementar los aforos en los restaurantes, en hoteles, en puntos de convenciones. Son temas positivos. Sin vacunación no hay reactivación. Vamos a vacunarnos. No le tengamos miedo. La vacuna no es mala. La peor vacuna es la que no se aplica. Creamos de que el mundo está caminando por el camino adecuado. Esto no implica que no nos vayamos a tener que cuidar y tomar medidas de bioseguridad por un buen tiempo más todavía. Se está aprendiendo de esta enfermedad. Las vacunas han sido la herramienta para combatir enfermedades, pero no son mágicas. Reducen sustancialmente el índice de contagios, reducen sustancialmente el índice de mortalidad y el índice de reacciones es mínimo con relación a otras vacunas que las aplicamos a diario. Tenemos que vacunarnos y tenemos que fomentar la vacunación. Esta es una herramienta y mientras se tomen la mayor cantidad de herramientas posibles para ampliar el espectro de vacunados, ese será el camino para salir de este problema lo más pronto posible. Me quedo con sus últimas palabras, don Rodrigo Gómez de la Torre. Muchas gracias. A usted, Byron, muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y visto esta mañana. Gracias al presidente de la Cámara de Agricultura y el consenso por